Imagina la emoción mientras te abrochas el cinturón en tu juego favorito del parque de diversiones. La adrenalina aumenta con cada clic de la vía. ¿Y si este juego se vuelve una pesadilla de la que no puedes escapar? Este miedo se volvió demasiado real cuando, en solo una semana, 5 personas murieron en una serie de accidentes en montañas rusas. Las familias quedaron devastadas. Las investigaciones expusieron graves problemas de seguridad, y al final toda la industria tuvo que cambiar. Así transcurrió la semana más oscura para los parques de diversiones en Estados Unidos. Es viernes 20 de agosto de 1999 y el parque Lake Compounce en Bristol, Connecticut está lleno de actividad. Matthew Henn, de 16 años, está trabajando en The Tornado, un juego giratorio encerrado en una carpa oscura. Al final del juego, Matthew cruza la línea amarilla de seguridad y se acerca a la atracción. Momentos después, lo derriban y queda atrapado debajo del juego. Los bomberos llegaron rápido y usaron bolsas de aire para levantar la estructura. Matthew fue trasladado en helicóptero a un hospital, pero trágicamente falleció a la mañana siguiente. Los investigadores no hallaron fallas en el juego mecánico. Era común que Mateo entrara al juego antes de tiempo, pero no se reportaron violaciones de seguridad y nunca fue sancionado. Mientras Bristol estaba de luto, otro accidente ocurrió apenas 2 días después. La tragedia ocurrió en el parque de diversiones Great America de Paramount en Santa Clara, California. Esa tarde, Joshua Smurfett, de 12 años, subió emocionado a la atracción Drop Zone, ansioso por la emoción que le esperaba. La atracción prometía una experiencia inolvidable. Los pasajeros subirían a 200 pies antes de caer en una caída libre de 129 pies. Cuando el suelo parecía acercarse rápido, un sistema de frenos magnéticos se activaba y detenía el juego gradualmente. Pero esta vez las cosas no salieron según lo planeado. Tras un error de computadora, solo 3 de 5 pistas funcionaban. Esto implicaba que Tammy, la mamá de Joshua, no podía acompañarlo como de costumbre. Durante el descenso, la emoción se volvió horror cuando el niño de 12 años cayó de su arnés desde unos 15 metros. La madre, desesperada, intentó correr hacia él, pero la reja se lo impidió. Joshua cayó a más de 96 kilómetros por hora y golpeó la base de concreto de la atracción a solo 1,5 metros de ella. El impacto fue devastador y fatal. Los investigadores pronto revelaron varias deficiencias que pudieron contribuir al accidente. Hace 2 años, un capitán de bomberos advirtió sobre un espacio entre el asiento y el arnés, preocupado de que alguien pequeño pudiera deslizarse por ahí. Su recomendación de un accesorio tipo cinturón de seguridad fue descartada. El día del accidente, el juego fue operado por un niño de 14 años. También hubo declaraciones contradictorias sobre si un empleado de 16 años que aseguró a Josué lo hizo de manera efectiva. Aunque hubo problemas, la policía no presentó cargos contra Paramount's Great Americas. Su investigación concluyó que el arnés de seguridad estuvo en posición bloqueada durante todo el recorrido y que no había evidencia de falla mecánica ni error del operador. En respuesta, el parque instaló un cinturón de sujeción corto en cada asiento para conectar el arnés sobre los hombros al asiento, evitando que los pasajeros se deslicen fuera. A pesar de estas mejoras de seguridad, la tragedia volvió a ocurrir al día siguiente en otro parque de Paramount. La vida de un joven de 20 años acabó abruptamente en Kings Dominion, Virginia, mientras montaba la montaña rusa Shockwave. Esta montaña rusa de pie de Togo Japan Inc., que llega a 80 kilómetros por hora, emocionó a más de 13 millones desde 1986. El recorrido comenzaba con una impresionante caída de 26 metros. Esa noche, Timothy Fan subió a la Shockwave junto con su amigo y otros buscadores de emociones. El tren de 6 vagones salió de la estación y subió la colina. De inmediato, algo parecía extraño en el comportamiento de Timothy. Testigos presenciales lo vieron moviéndose activamente y forcejeando contra el rígido arnés de hombros, logrando sacar uno de sus brazos al aire libre. Al llegar la montaña rusa a la cima y lanzarse en la primera caída, el cuerpo de Timothy ya estaba contorsionado de lado. Al final del recorrido,
La Shockwave desaceleró al salir de una recta y entrar en una curva de 180 grados. Entonces, las fuerzas sobre su cuerpo sin sujeción fueron demasiado poderosas. En una escena aterradora, fue lanzado violentamente hacia afuera, arrancado del tren de la montaña rusa en movimiento por la intensa fuerza G. El cuerpo de Timoteo se estrelló 40 pies abajo, bajo la estrecha pasarela junto a las vías. Aunque los servicios de emergencia llegaron rápido, el traumatismo craneal fue tan grave que murió en el lugar. Tras el incidente, la montaña rusa Shockwave fue cerrada y la oficina del sheriff inició una investigación sobre el suceso. El personal del parque afirmó que el doble sistema de restricción de Timothy, arnés de hombros y barra de cintura, estaba asegurado al regresar la montaña rusa, sugiriendo que no hubo falla mecánica. Uno de los testigos era el amigo de Timothy quien jugaba con él. Informó a las autoridades que vio a su amigo esforzarse y salir de la restricción. Aunque no hay certeza de por qué el joven de 20 años intentó salir de las restricciones, los investigadores creen que probablemente estaba tratando de levantar las manos por encima de la cabeza, momentos antes de ser lanzado hacia su muerte. Al final, la culpa se atribuyó a que el pasajero no siguió las instrucciones de seguridad adecuadas. 3 días tras el incidente, el juego reabrió. Mientras que la familia de Timoteo insistía en que una montaña rusa bien diseñada debería hacer imposible que los pasajeros se pusieran en peligro, Kings Dominion mantuvo su postura de que hubo mala conducta por parte del pasajero después de su investigación. La credibilidad de esta afirmación se vio socavada cuando, poco después, un adolescente logró salirse intencionalmente del arnés, sufriendo heridas menores. En 4 días ocurrieron 3 accidentes mortales en montañas rusas. Justo cuando parecía que la ola de tragedias podría disminuir, Six Flags Marine World en Vallejo se convirtió en el siguiente escenario para el desastre. No sabía qué era, no sabía si estaban dejando funcionar este juego o qué, pero todos estaban gritando y toda la gente en la parte de abajo salía corriendo como si alguien se fuera a caer. La Boomerang Coast to Coaster mide 125 pies de alto y alcanza 48 mph. Comienza con los pasajeros siendo jalados hacia atrás por una pendiente empinada. Una vez en la cima, los carros son liberados, avanzando hacia adelante a través de 3 giros en sacacorchos antes de detenerse en el otro extremo y luego invertir la dirección para repetir los giros en reversa. Durante un viaje, los testigos reportaron haber escuchado un fuerte crujido y ver un cable largo, grueso y negro soltarse y azotarse alrededor de las vías. Arriba en la montaña rusa, hundió el pánico mientras los pasajeros temían por sus vidas. El incidente provocó que el tren se detuviera entre inversiones, dejando atrapados a algunos pasajeros boca abajo durante 3 horas y media bajo un clima de 100 grados Fahrenheit. Afortunadamente no hubo heridos. Pero antes de que terminara la semana, ocurrió un accidente más, y quizá el más angustiante de todos. La maravilla salvaje era la joya del muelle Wonderland de Gillian en Ocean City, Nueva Jersey. Fabricada por Zamperla, esta montaña rusa de última generación abrió hace pocas semanas. El parque había invertido $1 millón en la atracción, esperando atraer aún más visitantes a este destino junto al mar. La nueva montaña rusa tenía un recorrido en zigzag y carros individuales que subían una pendiente de 12 metros. Al llegar a la cima, los carros se soltaban y avanzaban por gravedad en curvas y bajadas. Esa noche, Kimberly Bailey y sus hijas Jessica de 8 años y Catherine de 6 años decidieron divertirse en la Wild Wonder. Sin embargo, Catherine era demasiado pequeña para cumplir con los requisitos de altura del juego. Esta medida de seguridad salvaría a la niña del destino horrible que estaba a punto de sufrir su madre y su hermana. Cuando el carrito en forma de oso de peluche que llevaba a las 2 comenzó su ascenso, algo salió terriblemente mal. Sin previo aviso, el carrito perdió tracción y comenzó a caer hacia atrás. Cayó por la vía que acababa de subir, acelerando durante 10 metros. En la base de la subida se encontró con una curva cerrada de 90 grados, una vuelta que nunca fue diseñada para tomarse a tan alta velocidad y mucho menos en reversa. La fuerza centrífuga superó la barra de seguridad de la montaña rusa y, en un instante, Kimberly y Jessica fueron lanzadas fuera del vagón. Pero el caos no terminó ahí. El vagón continuó su recorrido fuera de control,
chocando contra una fila de vagones que esperaban y lesionando a 2 pasajeros más. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar, pero ya era demasiado tarde para Kimberly y Jessica. Fueron declaradas muertas poco después de llegar al hospital. Tras la tragedia, investigadores estatales iniciaron una investigación de 5 meses. A medida que desentrañaban las operaciones de la montaña rusa, comenzó a surgir un panorama inquietante de fallas mecánicas y defectos de diseño. En el desastre había 2 problemas críticos. El vagón que llevaba a los Baileys retrocedió porque el brazo que debía enganchar la cadena y subirlo estaba demasiado desgastado para funcionar bien. En lugar de continuar su ascenso, el vagón quedó libre y rodó cuesta abajo. En condiciones normales, un freno antirretroceso habría evitado que el vagón se deslizara hacia atrás, pero esa noche los frenos no se activaron. Los dispositivos antirretroceso estándar se trababan en dientes de sierra de la vía para evitar que el vagón retrocediera. Es el clásico sonido al subir la colina, pero los investigadores hallaron que el sistema fue modificado por solicitud del parque. Pensaron que era muy ruidoso para los vecinos cercanos. Zamperla entonces diseñó un mecanismo de mandíbula para sujetar la vía y evitar retrocesos, reemplazando el típico sistema de trinquete y pestillo. Sin embargo, los dientes de estos frenos se desgastaron poco después de que la tracción abrió en julio. El 17 de agosto, 11 días antes del accidente, los operadores retiraron los frenos originales de los 4 carros de la montaña rusa y soldaron unos nuevos fabricados en un taller local. Pero no estaban hechos de acero endurecido y se desgastaron rápidamente. La noche del accidente, los dientes estaban demasiado desgastados para evitar el retroceso. Además de eso, los frenos dependían de resortes que los presionaban contra el riel. Los resortes instalados eran muy débiles para reducir la presión requerida. Además, las piezas que debían sujetar la vía no estaban bien alineadas. La última inspección estatal del juego fue en julio, antes de que se hicieran estos cambios. Las modificaciones no solo no cumplían con los estándares del fabricante, sino que también se implementaron sin la aprobación estatal requerida. Y por si eso fuera poco, el incidente también expuso fallas de diseño inherentes en la construcción de la montaña rusa. La barra de seguridad, aunque efectiva para el movimiento hacia adelante, resultó inútil contra las fuerzas del movimiento hacia atrás. El costado abierto del vagón, pensado para facilitar la entrada, se volvió mortal cuando el juego cambió de dirección inesperada. Hubo un descubrimiento más escalofriante hecho por los investigadores. Menos de 1 hora antes de la tragedia, otra madre y su hija estaban en la montaña rusa cuando su vagón se movió erráticamente, sacudiéndose varias veces. La madre sufrió graves distensiones en el hombro y el cuello, mientras que su hija tuvo una lesión menor en la cabeza. Informaron a los funcionarios del parque sobre el problema y pidieron detener la montaña rusa. El juego fue cerrado temporalmente e inspeccionado, pero los operadores no encontraron problemas aparentes y lo reabrieron. Por ley, el parque solo debía reportar la lesión que necesitó primeros auxilios. El juego solo tendría que ser cerrado si las lesiones resultaran en el traslado al hospital en ambulancia. Este incidente reveló las grandes lagunas en las regulaciones estatales de seguridad, también conocidas como la laguna legal de las montañas rusas. Se refiere a la falta de supervisión federal para los juegos mecánicos de sitio fijo, que son aquellos que permanecen permanentemente en un solo lugar. La laguna apareció en 1981, cuando la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor perdió su autoridad para regular estos juegos tras la presión de la industria de parques de diversiones. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Los legisladores de Nueva Jersey propusieron cambios drásticos a las regulaciones de seguridad de los juegos mecánicos estatales. Tanto el dueño del parque como el fabricante del juego habían sido multados con el máximo permitido por la ley. El Wonderland Pier de Gillian fue multado con $25,000 por 5 violaciones a los códigos y estándares de los juegos, mientras que Simperla recibió una multa de $30,000 por 6 violaciones. Las multas eran el máximo permitido por la ley y la multa más grande para un solo juego en ese momento. Uno de los cambios clave fue proponer aumentar 10 veces el máximo de las multas por violaciones de seguridad
de $5,000 a $50,000 por infracción. Los cambios propuestos incluyeron más que solo aumentar las multas. Los investigadores estatales ahora pueden emitir citatorios para exigir testimonios y documentos en investigaciones de seguridad. Y ahora los fabricantes de juegos mecánicos tenían que proporcionar diseños de ingeniería detallados y reportar accidentes que involucraran el mismo juego en otros estados. Los investigadores revelaron una falta de estándares uniformes, medidas de seguridad inadecuadas y una autoridad regulatoria insuficiente en diferentes estados. Los juegos mecánicos permanentes en parques temáticos principales dependen de la jurisdicción estatal, causando distintos estándares de seguridad. Algunos estados, como California y Texas, tienen programas de seguridad estrictos, mientras que 8 estados no cuentan con ninguna agencia de supervisión. Los grandes parques en Florida, como Disney World, están exentos de inspecciones gubernamentales. La mayoría de los estados piden inspecciones anuales de juegos mecánicos, pero solo 10 las exigen en cada instalación de juegos portátiles. Un juego mecánico de carnaval podría no haberse revisado desde la última feria. Los requisitos para operadores cambian. Solo 9 estados requieren que los operadores de juegos tengan al menos 18 años, permitiendo que estudiantes de preparatoria y otros operen los juegos. 36 estados exigen que los parques reporten lesiones graves o muertes, pero solo 17 requieren informar fallas en juegos mecánicos. Esta falta de uniformidad puede dificultar que los defensores de la seguridad y los investigadores identifiquen tendencias y promuevan mejoras dentro de la industria. Los sucesos trágicos de agosto de 1999 recuerdan que la emoción implica gran responsabilidad.